La palabra de hoy se llama, el título de la prédica se llama Los beneficios de la prueba. Los beneficios de la prueba. Amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la vida de cada uno de los creyentes, y son las pruebas. A lo largo de nuestra vida como cristianos se nos encuentra este tipo de pruebas, ya sea que perdemos nuestro trabajo, ya sea que nos enfermamos, ya sea que pase cualquier tipo de cosa en nuestras vidas. Son pruebas de parte del Señor para ver dónde está puesto nuestro corazón, para que podamos nosotros poder ver dónde están puestos nuestros ojos. Pero la pregunta es, ¿cómo afrontamos cada uno de nosotros estas pruebas que vienen a nuestras vidas? ¿Las cogemos con paciencia? Le puse el mute, papi. ¿La afrontamos con paciencia o cómo la afrontamos? Vamos a abrir en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra de Dios nos dice que en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia que estemos teniendo, tenemos que tener paciencia. El libro de Romanos dice que nos gocemos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada vez que nosotros estemos andando por diferentes caminos, cada vez que nosotros nos encontramos afligidos, cada vez que nosotros nos encontramos en estas pruebas que se presentan como cristianos, cada vez que seamos perseguidos, cada vez que aún hablen mal de nosotros, tengamos paciencia y esperemos que la voluntad de Dios se manifieste en este problema. Muchas veces tiene que un hermano hablar de nosotros mal para que nosotros podamos cambiar nuestro carácter, porque somos muchas veces explosivos. En el momento escuchamos algo que nuestro hermano está diciendo a nosotros y saltamos y hablamos y gritamos. Entonces el Señor está trabajando en nuestro carácter. El Señor trabaja de diferente manera en nuestra vida cotidiana. Muchos no tienen paciencia, muchos no saben esperar. Entonces el Señor les pone pruebas para que puedan tener paciencia, para que puedan esperar, para que estén tranquilos. Dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No está hablando de que nos tenemos que estar riendo, gozándonos. No habla de eso, sino está hablando que en medio de la prueba, aunque estemos sufriendo, tengámoslo por gozo. ¿Por qué tenemos que tener por gozo? Porque cuando terminemos ese proceso, vamos a haber crecido espiritualmente, vamos a tener paciencia, vamos a tener entendimiento, vamos a tener sabiduría, porque hemos sabido cómo pasar esta prueba. También algo muy importante que en medio de la prueba debemos hacer como cristianos es pedir sabiduría a Dios. Dice la palabra de Dios: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y se le dará. Pero pida con fe, no dudando, porque de duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienséis que si oramos de tal manera vamos a recibir cosa alguna del Señor.
Al Señor le agrada que en el momento que nosotros estemos pasando por estas pruebas, por estas tribulaciones, le pidamos con fe. Le pidamos sabiendo que el Señor nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Por ejemplo, si estamos pasando porque no sabemos cómo administrar el dinero y estamos teniendo problemas económicos, entonces ya nos dimos cuenta del problema. Entonces, ¿qué vamos a pedir al Señor? Señor, dame sabiduría, porque no sé cómo ministrar los bienes que me estás dando, Señor. Y por esta razón es que no llego al fin de mes. Cuando nosotros hacemos esto, el Señor empieza a enviar sabiduría a nuestras vidas. Y entonces Él nos dice, estás gastando mucho en esto, estás gastando en esto, no hace falta que compres esto. Entonces nosotros reducimos los gastos y vamos a poder pasar esa prueba, pero con paciencia. Por eso en medio de la prueba es necesario que nosotros pidamos sabiduría al Señor. En todo tipo de circunstancia pidamos sabiduría. Porque el Señor es lo que le agrada, que dependamos de Él. La palabra paciencia significa tener la capacidad de sufrir o tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas o ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarnos. Muchas veces, en muchas ocasiones, cuando estamos en medio de la prueba, muchos cristianos se han levantado contra Dios. Muchos cristianos dicen, Señor, para eso me llamaste, para eso te sirvo, para que ahora me vengan todos estos problemas. Cuando estaba en el mundo, nada de esto me pasaba, pero ¿por qué ahora me suceden todas estas cosas? Y no aceptamos la voluntad de Dios y nos quejamos. Y esto acarrea mucho más y más y más problemas, porque Dios quiere que en medio de la prueba aprendamos a ver cuál era su voluntad. La palabra de Dios dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Dice que como desde la tierra hasta el cielo, así son los pensamientos del Señor, mucho más altos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestra mente finita y limitada? Simplemente decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero lo único que sé, que tu palabra dice que tú no abandonarás al justo, que tu palabra dice que si alguien confía en ti, tú no lo abandonarás, tú estarás con él. Entonces yo tengo la plena seguridad que mientras yo tenga mi corazón puesto en ti, tú no me soltarás. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Si nosotros nos rebelamos, no aprendemos lo que el Señor nos quería enseñar. Entonces, cuando se presente una prueba, vamos a tener paciencia. Paciencia con nuestros hijos, paciencias en nuestro matrimonio, paciencias en nuestro trabajo, paciencia en nuestro carácter, en podernos nosotros mismos saber cómo debemos de actuar. Tenemos que nosotros todo hacerlo con paciencia, con tranquilidad. Cuando nosotros estamos pasando por tribulación y sufrimos, preguntamos, a mí, ¿por qué solo me pasa esto? Como les dije, tengamos la tranquilidad. Nuestra fe va a tener que ser probada. ¿Por qué la fe de nosotros tiene que ser probada? Esto es algo muy importante en la vida de un cristiano que podamos entender. Tu fe es probada no porque Dios necesite saber si en verdad crees, porque dice la palabra de Dios que Él escudriña los corazones y Él sabe si crees o no crees. Cuando Dios te pone en una prueba es para que tú personalmente te des cuenta si en verdad estás firme en las cosas del Señor o no le estás. Entonces hay una diferencia para que tú te des cuenta. Cuando tú te das cuenta que estás firme, entonces sigues caminando en el camino de la fe. Vamos a hablar de una historia. Un hombre que sufrió una prueba que yo creo que es la más grande de todas que podemos ver en la Biblia. Vamos a hablar de Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre había sido bendecido por Dios. Dice la palabra de Dios que tenía 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre próspero.
Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y tenía muchísimos criados. Como vemos, este varón era próspero, pero también tenía que ser probado, pero también tenía pruebas, pero también tenía aflicciones, pero también tenía dificultades. No por ser rico o poderoso no te van a llegar las pruebas. Llega un momento que todos vamos a ser probados, todos vamos a ser pasados por el fuego. Absolutamente todos los cristianos verdaderos van a ser pasados por el fuego. El anterior domingo les había predicado acerca del herrero. Dice que el herrero agarra una pieza de metal y lo mete al fuego. Y después le da martillazos en la herramienta. Le dan varios martillazos. Y si se da cuenta que el fierro resiste, entonces hace la figura la cual el herrero quiere hacer. Pero si él se llega a dar cuenta que este fierro no va a resistir, lo agarra y lo echa al montón. Nosotros como cristianos vamos a tener que pasar por dificultades. Vamos a leer Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Y la palabra de Dios dice así: en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Disculpen. Job capítulo 1, versículo 6 al 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él su casa y a todos los que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene, y verás si blasfemia contra de ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. Cuando nosotros pasamos por pruebas, nos damos cuenta que dice que Dios permite en su soberanía que el enemigo nos ataque. El Señor permite. Pero recuerden esto: el enemigo no va a poder ir más de lo que el Señor le haya permitido. Entonces, mientras nosotros estemos andando la prueba, tenemos que vivir confiados, porque el Señor estará con nosotros. El Señor dijo: he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor ha dicho que cuando pasemos, que cuando seamos en el fuego, cuando seamos echados en el fuego, no nos quemaremos. Si pasamos por los ríos, no nos vamos a ahogar. Entonces tengamos paciencia, tengamos tranquilidad en el medio de la prueba y no nos rebelemos contra Dios, porque vamos a ser recompensados grandemente. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. Cada vez que nosotros somos tentados, cada vez que estamos en alguna prueba, cada vez que estamos en una dificultad, que dice el Señor, que no va a mandar una prueba que nos vaya a hundir, que nos vaya a dejar tirados, sino que cada vez que se presenten estas tentaciones, dice que Dios va a presentar una puerta para la cual nosotros podamos salir. Por ejemplo, muchas veces en nuestros trabajos, el jefe nos dice, vamos, amigo mío, vamos ahora por la noche a la discoteca, porque todo el grupo va a venir. Entonces, te están tentando el enemigo. Pero tú, ¿qué tienes que decir? Disculpa, lo que pasa es que yo soy cristiano y a mí no me gustan esos lugares. Pero recuerden, Dios te abrió una puerta, el cual si tú dices la verdad, el jefe te va a decir, ok, tienes razón, y no te van a decir nada. Pero si nosotros, siendo cristianos, no sabemos decir no, sino vamos a decir todo sí, entonces, ¿dónde se quedaron nuestras convicciones? ¿Dónde se queda el que eres cristiano? Entonces tenemos que tener esas convicciones bien claras. Dice que Job experimentó una de las pruebas más grandes. Mataron a sus hijos, mataron a sus hijas. Dice que todo el lugar donde él vivía se había quemado, sus ganados se habían muerto. Imagínense, en un solo día, dice la palabra de Dios, que Job lo había perdido todo. Pero ¿cuál fue la reacción de Job? La palabra de Dios nos demuestra que dice que Job, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de todo lo que estaba pasando, se mantuvo íntegro. No se rebeló en contra de Dios, no blasfemió en contra de Dios, sino aceptó su santa y preciosa voluntad. Job capítulo 1, versículo 20-22. Job capítulo 1, versículo 20-22, y dice: Entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se prostró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En el momento que nosotros estamos pasando en la prueba, muchas veces nosotros perdemos la razón. Es algo normal, porque tenemos esta naturaleza dentro de nosotros pecaminosa. Pero el Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo: esto que les estoy hablando el día de hoy es porque el día de mañana se te van a presentar pruebas. Y quiero que medites en esta palabra para que el tiempo que venga la prueba puedas pasarlo como a mí me agrada, con paciencia, con tranquilidad. El enemigo sabe que en el momento que nosotros nos rebelemos contra Dios, el enemigo viene y hace con nosotros lo que quiera. La palabra dice de Dios que Pedro, el apóstol Pedro, dice que le negó 3 veces al Señor. ¿Por qué el apóstol Pedro le niega 3 veces al Señor? En el momento que llegó la prueba, se angustió mucho, porque estaban viendo, porque Pedro estaba viendo lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Entonces reaccionó de una manera que no debía de haber reaccionado. ¿Por qué? Porque estaba pasando por una prueba. Entonces dice que 3 veces negó Pedro a Dios. Pero ahora, después de que todo esto pasa,
Dios le perdona a Pedro y Dios sigue en el ministerio. Ahora nosotros capítulos más adelante vemos la diferencia. El Pedro paciente, el Pedro tranquilo, al Pedro que a pesar de las pruebas que está pasando, no tiene miedo. Dice que en una de esas pruebas que tuvo Pedro, que le metieron en la cárcel, y mientras estaba en la cárcel, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Alabar a Dios. Alabar a Dios y saber que todo está en sus manos. Porque Pedro había aprendido que en medio de la prueba necesita ser paciente. Y el Señor hará cualquiera que sea su voluntad. Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2 dice la palabra de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y el versículo 3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Se dan cuenta? El Señor nos está diciendo, no te preocupes, porque yo sé la situación que estás pasando. Solo ten paciencia, hijo mío, porque yo te voy a recompensar. Dice que Satanás otra vez volvió al tercer cielo y se presentó delante del trono de Dios. Y otra vez le preguntó la misma pregunta el Señor. ¿Has estado merodeando la tierra y no has visto otra vez a mi siervo Job? Que a pesar de que le quitaste las riquezas, a pesar de que le mataste a sus hijos, a pesar que le mataste a todos sus animales, él ha seguido fiel a mí. Vamos a ver lo que el enemigo le responde en Job capítulo 2, versículo 4 al 6. Job capítulo 2, versículo 4 al 6. Job capítulo 2, versículo 4 al 6 dice, y respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemia en contra de ti. Si no blasfemia en contra de ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Se dan cuenta otra vez la soberanía del Señor? El Señor le dice, ve y haz lo que has dicho, pero no acabes con su vida. Dice la palabra de Dios que a Job le dio una sarna, que dice que empezó desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Y era tan fuerte la picazón que Job tenía, que dice que agarró una teja y con una teja se rascaba esas sarnas. ¿Se dan cuenta? Pero él en ninguna manera se molestó contra Dios, en ninguna manera blasfemió contra Dios, sino mantenió esa paciencia, tuvo esa paciencia. En medio de esta prueba, muchas veces aún nuestras propias familias pueden salir en contra de nosotros. Aún nuestros propios hermanos en la fe pueden venir a atacarnos. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en las cosas del Señor. Nosotros tenemos que estar siempre puestos nuestros ojos en Cristo. No podemos recibir cualquier consejo. Dice que en medio de la prueba se presentó la esposa de Job y le dijo, ¿por qué no te mueres ya y maldices a tu Dios?
¿Y qué le dijo Job? Esposa mía, has hablado como una fatua. Has hablado como las mujeres del mundo, que no tienen entendimiento. Y dice Job, ¿sabremos acaso solamente recibir lo bueno y no vamos a recibir lo malo? ¿O qué nosotros como cristianos vamos a recibir las bendiciones de Dios? Vamos a recibir todo lo bueno, pero cuando llega lo malo, entonces no vamos a recibirlo. Tenemos que aprender a recibir lo bueno y lo malo, porque tanto lo bueno y tanto lo malo es bueno para el que ama a Dios. La prueba es buena para el que ama a Dios. Tanto lo bueno y tanto lo malo es bueno para el que ama a Dios. Y en todo esto dice que Job no pecó. Ahora, ¿qué circunstancias estamos pasando nosotros? ¿En qué prueba nos encontramos? ¿Hemos pensado que Dios nos ha abandonado? En medio de la prueba, ¿está Dios con nosotros? Dios está en medio de la prueba, mirándonos, observándonos, para ver cuál es nuestra reacción, para ver cuál es nuestro comportamiento. Si nosotros en medio de la prueba aprendemos a vivir con calma, el Señor nos va a ayudar. Entonces, tengamos tranquilidad. Tengamos tranquilidad en medio de la prueba. Cualquier prueba que estés pasando, solamente confía en el Señor. Solamente confía en el Señor, porque Él sabe tus necesidades. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero el Señor sí sabe. Y te aseguro que si tú confías en Él, Él no te va a abandonar. Porque Él ha prometido estar contigo. Ahora, ¿por qué Job, en medio de esta prueba, llegamos a pensar nosotros que Él nos blasfemió en contra de Dios? ¿Por qué podemos pensar? ¿Porque se mantuvo tal vez en oración? ¿Porque se mantuvo teniendo comunión con Dios? En medio de esa prueba, tal vez hasta se mantuvo alabándole al Señor. Por esta razón es que cuando nosotros estamos en una prueba, cuando nos tenemos dificultades, vamos a ir a la intimidad de Dios. Porque cuando sentimos que ya no podemos más con nuestras vidas, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, corramos al lugar secreto. Porque en ese lugar Dios va a renovar nuestras fuerzas para nosotros otra vez podernos poner en pie. Porque como seres humanos nos debilitamos. Yo muchas veces me debilito, pero yo vuelvo a la presencia del Señor y confío que Él renovará mis fuerzas cada día. No podemos vivir sin estar en la presencia de Dios. Mucho más en las pruebas. En el tiempo de las pruebas es cuanto más nos debemos aferrar al Señor. En medio de la prueba, Él te enseñará a confiar. Dice que por esta paciencia que tuvo Job, porque no blasfemió en contra de Dios, dice que Dios le retribuyó doble vez lo que tenía. Dice que le volvió 7 hijos y le volvió a dar 3 hijas. Y dice que entre estas hijas eran las hijas más hermosas que había tenido. Y aparte de eso, le multiplicó sus riquezas. ¿Se dan cuenta que la paciencia durará por un momento? Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. La prueba no va a durar para siempre, pero en el momento de la prueba, recuerda, tengamos paciencia. Romanos capítulo 8, versículo 28.
Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta de lo que dice la palabra de Dios? Que sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener esa tranquilidad. Ahora, ¿por qué el Señor está mandando que nosotros escuchemos este mensaje? Que tengamos paciencia en medio de las pruebas. Ya se ha estado hablando en la mayoría de los predicadores, en la mayoría de aquellos estudiosos de la Biblia, se está hablando de que puede ser que antes de que venga el arrebatamiento, la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a ser perseguido. Dice la palabra de Dios que en el principio del cristianismo, después que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, la iglesia desde ese momento para adelante fue perseguida. En los principios del cristianismo fue perseguida. Entonces puede ser que al final de nuestra trayectoria, antes de que venga el arrebatamiento, nosotros también como iglesia vamos a ser perseguidos. ¿Y qué nos dice el Señor? Tengamos paciencia, perseveremos. Puede ser que aún en las propias iglesias no nos permitan adorar a Dios como antes adorábamos. Puede ser que nos van a poner muchas pegas a aquellos que están predicando en las calles por causa de este virus. Puede ser que nos digan que ya no podemos predicar más la palabra de Dios. Puede ser que nos estén persiguiendo. Y todo esto va a tener que acontecer. Pero Dios nos está diciendo, preparémonos. Preparémonos, porque la venida mía está muy cerca. Pero nosotros vamos a tener que ser pasados por el fuego. Vamos a tener que ser perseguidos. En estos tiempos, cuando a lo bueno le han llamado malo y a lo malo le han llamado bueno. Ahora si una persona se embaraza y se toma la píldora del día después, ya no es asesinato. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que ser esa luz. Que nosotros tenemos que decir a las personas que eso es asesinato. Que eso no está bien. Pero si nosotros nos callamos, si nosotros nos escondemos, dice que entonces Dios hará hablar aún a las piedras. Entonces yo no quiero que las piedras hablen, sino nosotros tenemos que empezar a movilizarnos. Si tenemos un compañero del trabajo, tratémosle de hablar la palabra de Dios. Si tenemos algún familiar que no ha conocido, tratémoslos de ganar para Cristo. Porque dice la palabra de Dios que en el momento que llegue la gran tribulación, nosotros ya nos podemos olvidar de aquellos que se quedaron, porque ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero mientras todavía esto no haya acontecido, tenemos que tratar de ganarnos a los que están perdidos. Pase lo que pase, la prueba que tengamos que enfrentar, estemos listos, estemos preparados y no nos rindamos. Que Dios les bendiga y espero que en los momentos de la prueba mantengan esa paz y esa tranquilidad la cual el Señor pide que tengamos. Recuerden que la obra del Señor no es en vano. Que dice la palabra de Dios que el que sufra por mi causa, galardón recibirá ya en los cielos. Así que no se preocupen por lo que van a sufrir, ni se preocupen por lo que dirán, ni se preocupen si les cogen, porque Dios es el que va a hablar por ustedes.